Entonces, buenas noches, hermanos. Estamos aquí reunidos para tener este estudio bíblico. Nos reunimos los miércoles, todos los miércoles de la semana a las 8:15 en español. Y el tema que tenemos hoy es, para darle continuidad al mensaje del domingo, es agradando a Dios por la fe en nuestras vidas. El domingo estuvimos predicando sobre Romanos capítulo 12, versículo 1. Y en la noche de hoy queremos seguir con el versículo 2. Vamos a ver la conexión que hay entre el 1 y el 2. Y así toda la conexión que hay sobre este tema en el libro de Romanos y a través de toda la Biblia. Y lo que he querido hacer en esta noche es hacer como un vuelo por unos cuantos pasajes de la Biblia que nos hablan y que nos dicen cómo luce el agradar a Dios por la fe en nuestras vidas y cómo lucen nuestras vidas como creyentes, o cómo deberían lucir nuestras vidas como creyentes una vez que ya nosotros somos limpiados y somos santos delante de Dios y somos agradables delante de Dios por medio de Cristo. Yo quiero compartirles primero, antes de comenzar, un pedacito de un libro que estoy leyendo que se llama Cómo glorificamos a Dios, y que lo compré hace unos días con el hermano Luis. Y trata, la parte que quiero leer le trata con la era posmoderna, la era que estamos viviendo nosotros, y cómo el mundo se ha ido, cada vez más se ha ido agudizando en el mundo esta separación de Dios y este apartarse de buscar de Dios. Y hermano, muchas veces, y en la gran mayoría, también lo estamos viendo dentro del pueblo cristiano, o el pueblo que se llama cristiano, o que se dice llamar cristiano. Dice así, el autor dice de esta manera: la era moderna ha finalizado. Sin embargo, lo que la ha reemplazado no ha sido una vuelta al mundo bíblico del primer siglo o de la reforma del siglo XVI, sino a la desesperación humana. La era moderna abrazó la posibilidad de alcanzar la cohesión corporativa a través de una perspectiva moral común, pero resultó ser un mito. Y lo que la ha reemplazado es una insistencia en el yo, los derechos personales y la moralidad privada. Así nació la era posmoderna, con su llamamiento a un egocentrismo radical. El autor dice que esta era posmoderna en la que estamos viviendo ha sido un llamado a un egocentrismo radical. El hombre está centrado en el yo y no le importa nada más. El autor sigue diciendo: el fruto de la posmodernidad ha sido una revisión de la sociedad. Los comentadores sociales ya lo advirtieron. Desde el secular Christopher Lasch, es una persona que no era cristiano, habló sobre esto en un libro que él escribió que se llama La cultura del narcisismo en 1969, y también el apologista cristiano Francis Schaeffer, es un apologista cristiano, y dice: hasta una letanía de escritores recientes tales como George Barna, Michael Horton, que es un conocido predicador reformado que vive en California, y David Wells. Entre sus muchas características se encuentran estas, y estas son las características de la era posmoderna, dicen ellos: una trivialización de los valores. Esto brota de nuestro consumismo, el crecimiento del bienestar y una preocupación con los deportes y el ocio. Los norteamericanos viven para la atracción pasajera de meros placeres, mientras las virtudes públicas se desmoronan en el abismo de los valores privados e individuales. Una vida ensimismada y egocéntrica. Es decir, las personas siguen mirándose a ellos y siguen siendo egocéntricos en ellos mismos, tal como se observa en nuestras conversaciones sociales. Parecemos valorar, por ejemplo, el atletismo, para mencionar un deporte, la virtud de la fuerza, la belleza física, el arte de la atracción temporal y el dinero, la carpeta financiera y los planes de jubilación, sobre todas las cosas, sin preocupación por los demás y el sacrificio por ellos. Como un tercer aspecto dicen: una pérdida de la gratitud. Preocupados por nosotros mismos, hemos perdido la gracia de ser agradecidos. Es triste vivir en un mundo donde no hay gratitud, porque nosotros mismos nos hemos vuelto la causa y la fuente de todas las cosas buenas.
El autor está diciendo que nosotros, el autor está citando a estas personas que han escrito sobre eso, que nosotros mismos, los seres humanos de esta era, nos hemos convertido en que nosotros somos la causa y la fuente de todas las cosas buenas. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. Sigue diciendo así, a la luz de estas tendencias no es sorprendente que muchas de nuestras iglesias carezcan de un llamamiento serio a la adoración de Dios. Lo que está ausente no es la estructura en la adoración. Todas las iglesias lo tienen. Todas las iglesias, si tú vas a cualquier iglesia, esté perdida o esté doctrinalmente sana, tienen una estructura y adoran. Dice, eso no es lo que está perdido. Todas las iglesias tienen esto. Más bien es la contrición y la humildad de corazón en la adoración. Eso es lo que falta. Dice, la perspectiva de Dios en la adoración se ha dejado fuera y no podemos restaurarla sin renovar nuestro enfoque en Dios. El autor termina diciendo que en muchas de nuestras iglesias lo que falta no es la estructura o que falta no es la adoración, sino que nosotros nos reenfoquemos en Dios. Y precisamente de esto trata el pasaje que vamos a ver, y yo voy a hacer como les dije, voy a hacer como un vuelo de pájaro buscando y viendo algunos pasajes en la Biblia que nos hablan de estas cosas. Porque hermanos, si nosotros no nos enfocamos en Cristo y su evangelio, todas las demás cosas están mal. Nosotros nos enfocamos primeramente en Cristo y su obra redentora por nosotros, y de ahí entonces salen y surgen todas las cosas. Pero el mundo de la actualidad, tanto el mundo ahora en la actualidad, como en todos estos siglos de cristianismo, como antes de venir el Señor, siguió y sigue haciendo lo mismo. Ya lo dijo el sabio Salomón, dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo sigue siendo lo mismo, las sociedades se siguen reciclando y se siguen reciclando y se siguen reciclando. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. Los hombres buscan formas y maneras de ir en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer el pasaje. Yo quiero leer el 1 también, que lo vimos el domingo, para después llegar al 2, y ahí entonces vamos a tratar sobre este pasaje. Dice así, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 vamos a leer. 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 1, nosotros vimos el domingo que Pablo pone las motivaciones correctas para nosotros agradar a Dios por la fe. Pablo pone estas motivaciones en las misericordias de Dios. Y Pablo ya había hablado de una serie de misericordias de Dios desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11. Y termina diciendo el capítulo 11 que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. Y que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. También vimos nosotros que la única manera que nosotros tenemos de agradar a Dios es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y cualquier cosa que nosotros hagamos no es para validarnos a nosotros delante de Dios, ni delante de la ley, ni delante de la justicia de Dios, sino que nosotros hacemos las cosas porque estamos agradecidos con Dios y porque nosotros amamos a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida cristiana, nunca, jamás es para nosotros validarnos o gloriarnos delante de Dios. Y yo digo, Douglas, que el Señor, como dice su palabra, que Él preparó todas las cosas de antemano. Exactamente. Para que nosotros anduviésemos en ella. Exactamente. No somos nosotros. Eso está en Efesios, el capítulo 2 de Efesios, cuando Efesios habla de que, en el capítulo 2, Efesios 2, que dice que Dios nos dio vida, Cristo nos dio vida, y nos dice cómo es que nosotros estábamos en otro tiempo. El Señor nos dio vida, y después en el versículo 10 dice que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, pero dice que las obras las hizo Él, las preparó Él de antemano
para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros no hacemos obras desconectados de Cristo. Nosotros no hacemos nada desconectado de Cristo. Cristo mismo dijo que separado de Él, nada nosotros podíamos hacer. Y nada significa nada, hermanos. Nada significa que tú no puedes hacer nada. Y esto lo que quiere decir es que aunque tú hagas muchas cosas, si las haces separado de Cristo, no valen nada delante de Dios. Tienen que ser con Él porque Él es el que hace la obra. No valen absolutamente nada delante de Dios. Bueno, el pasaje dice, ¿cómo conectamos el pasaje de que está en el versículo 1 con el versículo 2? El versículo 2 dice que no os conforméis a este siglo. Y el llamado que nos hace Pablo es a no conformarnos a este siglo. Que sí, puede ser traducido siglo, edad, era, y se refiere al mundo. Puede ser traducido mundo también. Se refiere al mundo y a todo lo que tiene que ver con el mundo. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento del mundo, con cómo el mundo funciona. ¿Y cómo funciona el mundo, hermanos? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Cristo? No, la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Y sabemos que Dios es soberano sobre toda su creación. Y Satanás no puede hacer nada que no esté bajo Dios y bajo toda la soberanía de Dios y bajo todo el plan de Dios. Pero la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y el mundo está regido por los principios de Satanás, que son siempre contrarios a Dios. Siempre los principios de Satanás y este mundo son contrarios a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, Satanás lo hace todo contrario a Dios. Y su principal ministerio es acusar y engañar. Satanás es el acusador de nosotros los hermanos. Y Satanás es un engañador. Y Satanás, dice la Biblia, que se disfraza como un ángel de luz. Bueno, Pablo nos está llamando aquí. Después de Pablo hablarnos de las misericordias de Dios, Pablo viene ahora y se pone a rogar con nosotros. Se pone a exhortarnos a nosotros. Y nos dice que mirando a estas misericordias de Dios, que nosotros entonces vengamos y nos entreguemos a Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya nosotros no estamos bajo condenación. El propio Pablo en el capítulo 8 dice que ya nosotros no estamos condenados, que no hay condenación si tú estás en Cristo. Por eso este sacrificio vivo que habla Pablo en el versículo 1 no tiene que ver con el sacrificio que tú haces para agradar a Dios y poder ser aceptado por Dios, sino es un sacrificio de agradecimiento que traemos delante de Dios por Cristo. Ya no es esto era algo que yo iba a decir y mi esposa me lo recordó después en la casa. Si usted lee su Biblia, estoy casi seguro que el capítulo 12 romano, el título que tiene arriba es Deberes Cristianos. ¿Cierto o falso? Sí, Dice Deberes Cristianos. Y esos títulos no son inspirados, tenemos que tener eso en mente. Esos títulos no son de Dios, lo pusieron los hombres. Y a veces nos ayuda para entender de qué tratan. Pero más que deberes cristianos, eso es privilegios cristianos. Todo lo que habla Pablo a partir del capítulo 12 hasta el final de los Romanos, más que deberes, hermanos, son privilegios de que nosotros podamos participar de la naturaleza divina de Dios, de que nosotros podamos participar de la voluntad de Dios, de que nosotros podamos agradar a Dios por la fe, de que nosotros mirando a Cristo y a su evangelio, nosotros en agradecimiento nos podamos voltear al Señor. No son deberes cristianos, sino privilegios cristianos. Y yo respeto el que haya puesto ese título ahí, y muchos lo hemos usado por mucho tiempo y está ahí, pero yo prefiero llamarlo privilegios cristianos, porque es un privilegio todo lo que dice ahí. Y todo lo que dice después del capítulo 12 en adelante es una serie de exhortaciones y mandamientos que nos da Pablo, pero son una serie de exhortaciones y mandamientos que lo da Pablo por amor a Cristo. Cosas que nosotros hacemos o que deberíamos hacer por amor a Cristo. Son privilegios en los cuales nosotros podemos participar por amor al Señor. Y que nos hacen bien a nosotros. Exactamente, que nos hacen bien a nosotros, que nos hacen andar en la voluntad del Señor. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos no ser conformados a este siglo? La primera forma, hermanos, que yo quiero que ustedes entiendan que nosotros no somos, porque conformarse a este siglo significa expresar algo exteriormente que realmente no es lo que tiene tu corazón.
Nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo y nosotros hemos sido salvados. Esta palabra que Pablo está hablando aquí es para personas que son cristianos. Y es bueno que el mundo también lo escuche, porque es bueno que el mundo escuche la buena voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. Y las personas no van a conocer del Señor si no se les habla su palabra. Y tenemos que predicarle a las personas el Evangelio. Pero usted no se conforma a este mundo, primeramente, cuando usted viene al entendimiento en su mente de que usted es un pecador salvado por Dios. Cuando usted entiende y reconoce que usted es un pecador salvado por Dios y que usted no tiene que hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios y la salvación de Dios, y que usted no tiene que hacer nada para ganar y obtener la justicia de Dios, que esa justicia Dios se la regaló por medio de Cristo. Entonces usted viene a ese entendimiento que usted no tiene que ser ya conformado al mundo, al siglo, a la era, a los pensamientos, al funcionamiento del mundo, porque usted no es del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si ustedes ven, Cristo le ruega al Padre en Juan capítulo 17 que no nos quites del mundo, sino que nos guarde del mundo. Así que nosotros estamos y seguimos en el mundo y estaremos hasta que el Señor vuelva por nosotros o que nosotros nos vayamos con Él, lo que suceda primero. Nosotros estamos en el mundo y el mundo funciona con principios que no son los principios de Dios, que son completamente opuestos a Dios. De manera que cuando nosotros venimos a ese entendimiento de que nosotros no somos del mundo, de que nosotros somos de Cristo, que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha rescatado, que hemos sido unidos a la naturaleza divina de Cristo, nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué hago yo siguiendo los principios de este mundo? Nosotros podemos venir a ese entendimiento y venir y decir, ¿qué hago yo los principios de este mundo si yo me debo considerar muerto al pecado? Por eso Pablo también dice en Romanos que nos consideremos como muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Nosotros nos consideramos muertos al pecado como diciendo, el muerto este que yo estoy viendo al lado mío, este cuerpo de muerte que apesta, ya yo no soy este hombre. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y todas las cosas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. Nosotros hemos nacido de nuevo por la regeneración y nosotros tenemos una nueva naturaleza que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, o como diría la Biblia mejor, nosotros estamos en Él. Nosotros en Cristo. Y Él en nosotros. Entonces nosotros tenemos una naturaleza nueva. Por cual naturaleza nosotros no nos conformamos a este siglo, porque conformarnos a este siglo sería desechar la gracia de Dios, desechar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, todos nosotros fallamos en esto. El llamado que hace Pablo es para creyentes, pero todos nosotros fallamos en esto, en diferentes maneras, diariamente. Pero tenemos que tener el consuelo de que Cristo no se conformó a este mundo por nosotros. Cristo no fue conformado a este mundo por nosotros. Y en su no conformación estamos nosotros. Él no fue conformado al mundo por nosotros. Él hizo toda la voluntad de Dios perfectamente por nosotros. Y nosotros, entonces en Cristo, nosotros somos perfectos delante de Dios. Entonces ahora nosotros, por la capacitación del Espíritu, no somos conformados a este mundo. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios y estamos siendo conformados a este mundo, el Espíritu nos vuelve a traer. ¿Y cómo es que el Espíritu nos trae, hermano? Mira cómo sigue diciendo el pasaje. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La forma de usted no ser conformado a este siglo no es usted obrando, tratando de obrar para ganar algún favor delante de Dios o diciendo, bueno, ya soy cristiano, esta es la lista de las cosas que yo tengo que hacer, o ya yo soy cristiano, la ley decía esto, ahora lo voy a convertir en otra ley y voy a hacer esto. No, la Biblia dice que nosotros no nos conformamos a este siglo, transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, del entendimiento de nosotros. ¿De qué entendimiento, hermano? De Cristo y su obra. Cuando nosotros no tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, Cristo y su obra,
usted puede estar seguro que usted va a ser conformado a este siglo. Exacto. Cuando usted es cristiano y usted en el centro de su vida, de su mente, de su corazón, de su entendimiento, de su razonamiento, de la esencia de su vida, usted no está centrado en Cristo y en su evangelio, créame que usted va a ser conformado a este siglo. Usted va a ser conformado a este mundo. Yo no estoy diciendo que usted no es cristiano. Yo estoy diciendo que usted está siendo conformado a este siglo y usted no pertenece a este siglo. Usted vive en esta era, usted vive en este mundo, pero se está dejando guiar o llevar por los principios de este mundo. ¿Cómo es que nosotros regresamos a no ser conformados a este mundo? Regresando a Cristo. Amén. Regresando a Cristo. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Mirando a Cristo. De otra manera Pablo también lo diría, exactamente, de otra manera Pablo también lo diría en Corintios, que dice que nosotros mirando al Señor a caras descubiertas, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Pero eso nosotros lo hacemos, hermano, mirando al Señor. Y las demás cosas el Señor después las va a seguir haciendo. Pero usted no se transforma, usted cambiándose usted mismo, ni buscando una lista de cosas que tengo que hacer, ni trayendo la ley diciendo ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Usted mira a Jesús, usted confía en Jesús, usted descansa en Jesús, usted vuelva al Evangelio, usted vuelva a recordar las misericordias de Dios. ¿Sabe? Cuando Pedro escribe sobre estas cosas y escribe sobre la nueva naturaleza que tenemos, escribe sobre la unión que nosotros tenemos con Cristo, escribe sobre esta participación de la naturaleza divina, Pedro dice que el que no ve estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Y por qué es que tiene la vista muy corta? Porque ha olvidado la antigua purificación de sus pecados. Cuando nosotros andamos en el mundo y en las cosas de este mundo y andamos perdidos, andamos sin rumbo, el Señor nos rescata ¿cómo, hermano? Recordándonos que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando nosotros olvidamos la antigua purificación de los pecados, no estamos teniendo en cuenta a Jesús. No estamos teniendo en cuenta su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, para rescatarnos de qué. La palabra dice que Él nos ha rescatado del presente siglo malo. Y cuando nosotros andamos en las cosas del presente siglo malo, nosotros hemos olvidado la antigua purificación de nuestros pecados. Y hemos olvidado que el Señor nos perdonó para otra cosa. Que el Señor nos perdonó, nos ha reconciliado con Dios. Nos ha traído a paz para con Dios. Nos ha hecho otra vez amigos de Dios, no enemigos. Nos ha hecho hijos de Dios otra vez. Nos ha adoptado a la familia de Dios. Y eso lo ha hecho derramando una gracia abundante en pecadores como nosotros. De manera que no hay otra forma de nosotros crecer en la vida cristiana que no sea reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nosotros somos unos pecadores, mirando todas las perfecciones y toda la excelencia del Señor, porque nosotros no somos como Él, y eso lo podemos ver a través de su ley también. Nosotros miramos a la ley y reconocemos que somos pecadores. Nosotros miramos a Jesús y reconocemos todo lo que nosotros somos en Él. Porque la palabra dice que nosotros en Él estamos completos y que tenemos todas las cosas en Él. Así que nosotros mirando a Jesús a cara descubierta, nosotros somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y todas las cosas que hacemos son como resultado de nosotros haber vuelto a Cristo, de haber vuelto al Evangelio, de nosotros haber vuelto a la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Todos son resultados, frutos de una vida de agradecimiento al Señor, pero nunca como validación. Nunca como validación delante de Dios. Nunca como nosotros venir a decirle a Dios estoy haciendo algo por mi salvación o estoy haciendo algo para no ser conformado a este mundo. Todas las cosas buenas las hace Dios en nuestra vida. No somos nosotros nunca. Dios es el que obra en nuestra vida. La palabra dice que aquel que comenzó la buena obra es el que la va a terminar. Nosotros no la terminamos. El que la termina es Cristo. El Señor la empezó y el Señor la va a terminar. Y nada va a interrumpir eso. Hermano, nosotros confiamos en la fidelidad de Dios porque sabemos que Dios es fiel y que nos va a llevar hasta el final. Si nosotros
pusiéramos nuestra confianza en nosotros, yo sé que yo no llegaría al final. No teníamos nada. Quizás no pudiera terminar este estudio. Nosotros no confiamos en nosotros. Nosotros confiamos en el Señor. Y sabemos que Él es fiel para llevarnos hasta el final. Y es fiel para llevarnos hasta el final por su amor. Él nos ama y nos va a llevar hasta el final por su amor, por su misericordia, por su carácter, porque Él es Dios y no es como nosotros. Dios no cambia. Dios dijo que nos iba a salvar, lo hizo y lo está haciendo y nos va a llevar hasta el final. Amén. El Señor es quien hace esto en nuestras vidas. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguien puede buscar ahí? Primera a Tesalonicenses 4:3. ¿Alguien puede buscarlo ahí y leerlo, que lo encuentre primero? Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación. Ujú. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Hasta ahí. Mira, Pablo le empieza. Licencia, ¿no? Primera Tesalonicenses 4. Vamos a leer, yo voy a leer del verso 1 y lo voy a leer hasta el 8. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor. Y mira lo que dice Pablo aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, cuando una persona no es creyente, la persona cuando no es creyente necesita conocer a Dios. Pero el creyente también necesita seguir conociendo a Dios. Nosotros no dejamos de buscar el conocer de Dios. Mientras más nosotros le conocemos, más nosotros queremos conocerle. Parecería una paradoja. Mientras más le conocemos, más queremos conocerle. Mientras más nosotros conocemos al Señor, más pecaminosos nosotros nos vamos a ver. Y mientras más pecaminosos nosotros nos veamos, más nosotros vamos a necesitar al Señor. Más grande se va a hacer nuestra necesidad del Señor. Más grande se va a hacer nuestra necesidad del Salvador. Y cuando nosotros hemos sido rescatados por Dios, la palabra aquí está diciendo por medio de Pablo que la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas es la santificación. Y dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué, mis hermanos? Amados hermanos, acuérdense que, como les dije el domingo, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre se gloriara de Dios. Para que el hombre dependiera de Dios, para que el hombre tuviera intimidad con el Dios santo, justo, bueno, agradable, bondadoso, para que el hombre tuviera esa santidad que Dios tiene, para que el hombre disfrutara de Dios para siempre. Para que el gozo del hombre. Pero cuando el hombre pecó, todas estas cosas se rompieron. Todas estas cosas se rompieron. Adán fue creado sin pecado y Adán pecó contra Dios. De manera que cuando Dios nos salvó a nosotros, nos ha salvado no solo para que nosotros un día estemos allí con Él, sino para que también nosotros durante esta vida, restaurados ya por medio de Cristo,
nosotros entonces podamos reflejar el carácter de Dios. Nosotros podamos reflejar la justicia de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas. Todos los atributos de Dios. La palabra dice que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Un reflejo de sus características. Hay cosas de Dios que nosotros no somos reflejos. Hay ciertas características y atributos de Dios que no son comunicables. Nosotros no somos todopoderosos, nosotros no sabemos todas las cosas, y así hay unos cuantos atributos de Dios que no son comunicables. Santo, solo Él. Exactamente, pero Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas, una vez que nosotros ya hemos sido salvados por el Señor, dice Pablo aquí que su voluntad es nuestra santificación. Nuestra santificación es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que nosotros podamos crecer en el entendimiento, en el conocimiento de nuestro pecado, y que nosotros también podamos crecer en el entendimiento y el conocimiento de la necesidad que tenemos de Cristo, y que solo por medio de Cristo nosotros somos transformados, y que solo por medio de Cristo nosotros somos santificados, porque Cristo dijo que ya nosotros estábamos limpios. Cristo dijo que ya nosotros estábamos santificados por su palabra, y que su palabra es verdad. Pero ya nosotros tenemos una santidad posicional en el Señor, la cual no podemos sobrepasar. Nosotros tenemos la santidad perfecta de Cristo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que Cristo fue hecho santificación por nosotros, redención por nosotros. Entonces nosotros no podemos tener una santidad más perfecta que la de Cristo. Pero esa es una santidad posicional por la cual nosotros nos acercamos a Dios y estamos parados delante de Dios como santos. Pero el propósito de Dios para esta vida, mientras nosotros estamos luchando con el pecado, mientras nosotros estamos mortificando el pecado en la carne, luchando, la palabra dice que el espíritu lucha contra la carne y que la carne se opone también al espíritu. Y después dice que para que no hagamos lo que deseamos, y nosotros los cristianos deseamos obedecer a Dios. Nosotros los cristianos deseamos estar en comunión con Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Nosotros fallamos en estas cosas muchísimo. Nosotros descuidamos estas cosas muchísimo. El Señor no los tiene en cuenta. La palabra de Dios dice que Dios, todo lo que nos iba a tener nosotros en cuenta, se lo tuvo a Cristo en la cruz. Es decir, que Dios no está airado con nosotros, hermano. Pero Dios quiere que nosotros vengamos a entender que su buena voluntad para nuestras vidas es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo y que nosotros podamos crecer en Cristo. Porque nosotros crecemos en Él, no crecemos solos nosotros. Nosotros no crecemos nada. Nosotros crecemos en Él. Por eso Pablo dice, y ser hallado en Él, no en nosotros. Nosotros cualquier cosa que hagamos o que seamos hallados, somos hallados en Él, en el amado, en Cristo, no en nosotros. La palabra dice que... Exactamente, como dice Luisito, no teniendo nuestra propia justicia, sino la de Cristo, que es por la fe. Nosotros somos revestidos por la justicia de Cristo, y cualquier justicia que se vea de nosotros no es la nuestra, sino que estamos reflejando la justicia de Cristo. Nosotros no reflejamos nuestra justicia, porque si reflejáramos nuestra justicia, lo que reflejamos es injusticia, porque nosotros somos injustos. Nosotros lo que reflejamos es la justicia de Cristo en nosotros, imperfectamente. Imperfectamente, pero tenemos la justicia imputada del Señor, que es perfecta. Nosotros tenemos la justicia imputada del Señor, que es perfecta, y por eso nosotros ahora reflejamos la justicia de Cristo imperfectamente. Imperfectamente. La palabra dice que todo lo hagamos en memoria de Él. Así es. Todo en memoria de Él. La voluntad de Él. Precisamente el Romanos capítulo 11 termina de esta forma, que ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a Él para que Él sea recompensado? Bueno, nadie le puede dar nada a Dios. Nadie le puede dar nada a Dios. Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. Y sigue diciendo ahí el pasaje que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria también.
Es decir, que dice 4 cosas que son, dice Él, dice, de Él, todo es de Él. Nosotros, la creación, todo es de Él. Todo es de Él. Dios lo creó todo. Y dice Juan capítulo 1, que lo vimos en la escuela dominical hace varios meses, que todas las cosas las hizo Cristo y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo fue hecho por medio de Él. De manera que todo es del Señor. Y dice ahí Pablo en Romanos capítulo 11 que son de Él, por Él y para Él. Y que también la gloria es de Él. Nosotros somos También la gloria es de Él. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y yo voy a pasar rapidito sí, por Gálatas capítulo 5. Quiero ver algunas cosas para que nosotros podamos ver. Vamos a ir al 5 empezando en el versículo 1. Y el título que tiene aquí en la Biblia mía es Estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad. Gálatas 5 dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, hermanos, para que no estemos más bajo esclavitud, dice el pasaje. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, Cristo nos hizo libres de la ley, del poder de la ley, del poder del pecado, del poder de la muerte sobre nuestras vidas. Cristo nos ha hecho libres y nosotros, por favor, no nos pongamos nunca más bajo el yugo de esclavitud, de nosotros querer venir a cumplir la ley de Dios para nosotros ser aceptados por Dios. Nosotros hemos sido libertados del poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Hemos sido liberados. Cristo dijo que la verdad nos haría libres y esa verdad nos ha hecho libres y es la verdad del Evangelio, de su persona y de su obra, y hemos sido libres. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted quiere guardar la ley, usted tiene que guardar toda la ley para poder ser salvo. Porque dice también, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si usted quiere vivir por la ley, nunca va a encontrar vida, va a encontrar muerte. Porque Pablo dice que tienes que hacer todas las cosas. Dice Pablo entonces, de Cristo os desligasteis. Si tú te vuelves a poner bajo el yugo de esclavitud, bajo la ley, de obrar bajo la ley para ganar el favor de Dios, te desligaste de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo no es suficiente para ti. El sacrificio de Cristo no es suficiente para ti. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El sacrificio de Cristo entonces ya no te sirve. Ya Cristo no es tu Salvador. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Dice, por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una fe que obra por el amor. Dice Pablo aquí, vosotros corríais bien, le dijo a los Gálatas. Vosotros, ustedes empezaron bien, ustedes corrían bien. Ustedes empezaron por el Evangelio, empezaron creyendo en Jesús. Empezaron mirando a Jesús, sabiendo que era por la fe, y después se viraron a las obras más la fe, o a la fe más las obras. Dejaron de correr. Se quedaron muertos, paralizados. Dice, sigue diciendo aquí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Cristo. Claro que no. Esta persuasión de por la ley y por la fe, esto no procede de Cristo. No procede de aquel que os llama. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban
Y Pablo habla fuerte aquí. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y a este pasaje quería llegar. Dice que a libertad nosotros fuimos llamados. Y automáticamente Pablo dice, pero no libertad para que pequen. No usen la libertad para pecar, porque nosotros no fuimos libertados para pecar, nosotros fuimos libertados del pecado. De manera que, hermanos, cuando nosotros no nos conformamos a este mundo, cuando nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, nosotros venimos a entender en nuestras vidas cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y el Señor nos ha dicho, yo los he hecho libres. Libres para que me sirvan. Podemos servir a Dios porque somos libres, la ley no nos condena. Podemos servir a Dios porque cualquier cosa que hagamos la hacemos en el Señor y para el Señor, por la fe. No la hacemos como por obra, como buscando justicia, como hacían los judíos. Así Pablo también habla de ello. Porque dice que nosotros vamos tras una justicia que es por la fe. Pero que los judíos no alcanzaron eso porque ellos iban tras una justicia que era como por las obras. Como por las obras de la ley, pero nosotros nos vamos detrás de eso. El Señor nos ha hecho libres y ahora somos libres para vivir para el Señor, para servir. ¿Por qué? Porque primero fuimos servidos por Dios. Porque el Señor fue quien nos sirvió a nosotros. Porque el Señor fue el que nos salvó y nos rescató y vino y se entregó completamente por nosotros. Entonces, como dice el primer versículo, es nuestra lógica, nuestra razón, nuestro culto racional, de que ahora nosotros sabiendo y conociendo de que el Señor nos ha comprado, nosotros no nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos al Señor. Y nosotros amamos a Dios. Por agradecimiento, el Señor nos ha salvado. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Podemos venir a Él confiadamente. Si nos equivocamos, si cometemos pecado, nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Porque siempre el Señor está ahí para nosotros. Siempre. Y no nos recibe en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que tener siempre eso presente, que cualquier cosa que nosotros pensemos o hablemos o dejemos de hacer o hagamos, nosotros no somos recibidos por el Señor en base a nada de eso. Nosotros somos recibidos por el Señor en base a la justicia de Cristo, solamente en base a los méritos de Cristo. Solamente en base al sacrificio de Cristo por nosotros, porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros somos perfectos y santos delante de Dios por Cristo. Miren lo que dice Lula, en Gálatas 6, el versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne Exactamente. corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, amén. Voy a seguir leyendo aquí Gálatas, lo que está diciendo Pablo. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y Pablo ahora empieza a describir cómo se ven o cómo lucen las obras de la carne, las obras en las que anda este mundo, las obras en las que andábamos usted y yo antes de conocer al Señor, y las obras en las que muchas veces nosotros andamos sin tener en cuenta al Señor. Y el Señor ya nos ha rescatado de eso, para que no andemos más en eso. Y el Señor aún muchas veces nos rescata de esa inmundicia, porque nuestra carne aún está con nosotros, pero tenemos también una nueva identidad. Gloria a Dios que tenemos una nueva identidad y que el Señor nunca nos va a dejar caídos. Nosotros le fallamos a Dios, pero Dios no nos falla. Nosotros le fallamos a Dios, pero Él no nos falla. Dice así, digo pues andar en el Espíritu. Lo mismo que decir andar por la fe, porque justo por la fe vivirá.
Dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué es que Pablo nos puede decir esto? Porque ya nosotros no somos del mundo. No satisfagáis los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Ya ustedes no son del mundo. Ya ustedes no son de la carne, ustedes son de Cristo. No se comporten más como personas del mundo. No piensen más como personas del mundo. No actúen más como personas del mundo. Tengan en cuenta al Señor. Consideren al Señor. Como predicaba hace unos meses atrás el pastor, considerad a Jesús. Considerad al Salvador. Consideradlo a Él. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, dice. Y estos se oponen entre sí. La carne se lo pone al Espíritu, el Espíritu se lo pone a la carne. Dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Ya lo había dicho ahorita, el cristiano, ¿qué es lo que quiere hacer? Amar a Dios, estar en comunión con Dios, mirar al Señor, deleitarse en el Señor, servir al prójimo. Muchas veces fallamos en esto, pero ese es el sentir nuevo que Dios ha puesto en nosotros. Y la carne se opone, dice estas cosas. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, o si sois guiados por la fe, si sois guiados por el Señor, no estás bajo la ley. Dice, no estáis bajo la ley. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, que es lo mismo decir que somos guiados por la fe, que somos guiados por el Señor, que somos guiados por la voluntad del Señor, ya nosotros no estamos bajo la ley. Y esto significa que nosotros no nos validamos o nos justificamos delante de Dios por la ley. Esto no significa en ninguna manera que nosotros desechamos la ley. Lo que significa es que nosotros no nos justificamos delante de Dios por la ley. Que no tenemos la ley como el principio de vida. El principio de vida es Cristo y su Evangelio. Nosotros no nos validamos bajo esa ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros miramos a la ley y nosotros cuando nos ponemos debajo de la ley decimos somos pecadores. Lo reconocemos, lo confesamos, pero miramos y corremos y descansamos en el Salvador. Estamos bajo la gracia de Dios. Y de esta manera es como único nosotros podemos sentirnos y vernos libres de la condenación de la ley para poder en libertad servir a Dios. No hay otra forma. Nosotros cuando venimos y nos refugiamos en Cristo, nosotros vemos que no estamos bajo la condenación de la ley, que esa ley ya no me acusa y me condena porque yo estoy en Cristo. Y entonces libremente yo puedo servir a Dios y a mi prójimo por amor de Jesús. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Y esta no es una lista detallada. Hay muchas más cosas que Pablo no incluyó aquí, que usted las conoce y las puede saber y puede hablar de ellas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, hay muchas más cosas. Esta no es una lista detallada, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no solo esas cosas, una lista más grande, hermano. Una lista más grande. Pero hay muchos hermanos nuestros que andan a ver si viven estas cosas y han olvidado su antigua purificación de pecado. Y el Señor les recuerda por medio de Pablo, ya ustedes no viven para eso. Ustedes han sido salvados, ustedes han sido limpios. Vuélvanse al Señor Jesucristo. Ustedes ya no tienen por qué estar en ese lodo. Y el Señor nos rescata de ahí por su gracia. Y el Señor es el que nos saca de ahí. Pero muchas veces estamos perdidos así. Y el Señor nos rescata. Y dice, mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas estas cosas que describe el fruto del Espíritu son de Cristo, no son nuestras. Todas esas cosas hablan de Cristo y de todas sus bondades y de todas sus virtudes en favor nuestro. Si nosotros expresamos amor, es porque hemos sido amados por Dios. Si el fruto del Espíritu en nosotros es amor y gozo, es porque el Señor tuvo su gozo por nosotros. Si nosotros experimentamos paz, es porque tenemos paz por medio de Jesucristo. Y esa paz nos las dio Él. Él dice, yo no las doy como el mundo os da. Esa paz nos las da Cristo. Si nosotros tenemos paciencia, no es por nosotros. Es por Él. Benignidad, bondad, fe, todas esas cosas nos las regala Dios a nosotros. Y nos las ha regalado y las tenemos en Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos esa conciencia de que tenemos todas las cosas en Cristo. Y tenemos que ser recordados nuevamente de Cristo, de sus virtudes, de todas sus bondades para con nosotros. Todo lo que Cristo tiene es nuestro por la fe. Todas las virtudes de Cristo son nuestras por la fe. Todas las virtudes de Cristo. Dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si vivimos por la fe, andemos también por el Espíritu, andemos también por la fe, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros andamos por fe y el objeto de esa fe no somos nosotros. Y el objeto de esa fe no es la ley. Y el objeto de esa fe no son nuestras obras. El objeto de esa fe es Cristo y su obra. Nosotros andamos por fe en el Salvador. Nosotros andamos por fe en la obra de Cristo y no en las nuestras. Y cuando nosotros andamos mirando al Señor, nosotros somos transformados, dice la palabra. Y es la única forma que tenemos de ser transformados, mirando al Señor. Y cuando miramos al Señor, todas estas cosas son un fruto del Espíritu en nosotros. El amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la benignidad. Solamente mirando al Señor y como reflejo de Él, nosotros reflejamos esa gloria de Cristo. Nosotros reflejamos los atributos de Cristo, los comunicables. Nosotros reflejamos todos estos méritos de Cristo, que son de nosotros por la fe, de una manera imperfecta, porque nosotros amamos imperfectamente, somos bondadosos imperfectamente. Nuestra fe tampoco es perfeccionada en esta vida. A veces dudamos. ¿Quién no ha dudado aún del Señor? Por eso dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Hasta del Señor nosotros dudamos. Pero ese pecado también es perdonado. ¿Cuál es el pecado por el que Cristo no murió? Cristo nos ha rescatado y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos de Cristo, hermano. Pablo le escribe a los Corintios que si nosotros recibimos algo, lo recibimos de parte del Señor, que nada es de nosotros. Así que nosotros no tenemos ninguna vanagloria. Nosotros nos gloriamos en Él. Eso sí. Nosotros no nos miramos a nosotros, nosotros lo miramos a Él. Y nuestra gloria está en Él, no en nosotros. Hay un cántico de me glorio. La carne quiere gloriarse en Exactamente, nosotros en nuestra carne queremos gloriarnos en nosotros, pero el Espíritu nos recuerda y por eso el Espíritu siempre nos trae convicción de pecado, para recordarnos que no nos gloriamos en nosotros, que nosotros necesitamos a alguien que nos salve de nuestros pecados y gloria a Dios que ya Él nos salvó de nuestros pecados. Juan dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la cruz Él lo quitó. Y en la cruz Satanás fue condenado.
Y este mundo y todos los principios por los que rige este mundo fueron condenados en la cruz. Todos los principados, todas las potestades, por lo tanto, todas esas cosas están condenadas y muertas delante de Dios. La cruz los mató. Por lo tanto, ya no tenemos que vivir en esas cosas. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén, así es, así es. Y si, hermanos, si nosotros miramos la palabra de esta manera, nosotros vamos a ver la conexión que siempre hay entre el evangelio de gracia en Cristo Jesús, la salvación que nosotros hemos recibido de gracia de parte del Señor, una salvación que no depende de nosotros, una salvación que depende enteramente de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de que nos ha salvado y nos ha rescatado para llevarnos a Dios. No es una salvación que nosotros podemos ganar, que nosotros podemos lograr. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero cuando nosotros miramos esta gracia que nos ha salvado, nosotros podemos responder al Señor en amor. Nosotros somos agradecidos a Dios. Nosotros somos agradecidos a Dios. Nosotros glorificamos a Dios en nuestras vidas por medio de la fe, solamente reconociendo que por medio de Él nosotros nos podemos acercar, que por medio de Él nosotros podemos caminar, que por medio de Él nosotros podemos servir, porque el Señor lo hizo todo por nosotros. No hay una cosa que usted haga para Dios o para su prójimo que Cristo no lo haya hecho por usted. Si usted le sirve a un hermano, el Señor le sirvió a usted primero. Si usted ama a un hermano, el Señor le amó a usted primero. Y la diferencia es que la gran mayoría de nosotros amamos a personas porque vemos cosas buenas en ellos, que nos resaltan cualidades. Pero el Señor nos amó a nosotros en nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no en que siendo lindos y estando muy bien vestidos y estando muy bien y estando limpios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro amor y nuestro reflejo de amor a Dios y al prójimo es imperfecto, pero Dios nos amó perfectamente. Y dice que Cristo nos amó hasta el fin. Hasta el fin. Él nos va a amar por toda la eternidad. Y Pablo también nos recuerda en el capítulo 8 de los Romanos que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar. Y Él hace una lista. Nada, ni principados, ni dominios, ni potestades, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo... Nada, hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Del amor de Cristo no nos separa nada, ni aún nuestros pecados y nuestras caídas. Porque el Señor ha muerto por todos nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación y se ha sentado a la diestra de Dios y está abogando por nosotros día a día, segundo tras segundo, como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios por nosotros y está abogando por nosotros ahora mismo. De manera que cuando nosotros estamos atribulados, cansados, caídos, nosotros podemos venir al Señor. Y el Espíritu nos levanta y nos capacita para venir al Señor, porque no tenemos a dónde ir. Y recuerda ahí que los discípulos le dijeron, ¿a quién vamos a ir? No le dijeron a dónde vamos a ir, le dijeron a quién vamos a ir. Él le dijo, ustedes también quieren irse, pero ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Él tiene palabra de vida eterna. Y nosotros venimos a Él por la fe. Por la fe. Y todo lo que hacemos en nuestras vidas es por Él, por medio de Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén.